pasar dos versículos. 4 y 5, así es. Como les comentábamos al principio cuando empezamos Juan, el prólogo nos lo vamos a llevar bastante lento. El prólogo son los primeros 18 versículos. En todas las cartas generalmente los autores establecen la intención de su carta al principio, ¿sí? Sobre todo en el caso de Juan, ¿sí? Entonces, en el prólogo lo que habíamos dicho es que vamos a encontrar todos los temas que vas a ver en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan, están contenidos en estos 18 versículos, ¿sí? El prólogo está estructurado en algo que se llama una quisma. Una quisma es algo que corresponde. Entonces tú tienes A, B, C, A apóstrofe, B apóstrofe, S apóstrofe, y así se va cerrando y abriendo, ¿sí? Entonces tienes A, B, C, D, y luego C apóstrofe, B apóstrofe, E apóstrofe. ¿Me explico? Y corresponden las partes de los extremos, van correspondiendo A apóstrofe, B, B apóstrofe, C, C apóstrofe, y D es el centro a lo que todos quieren llegar, ¿sí? Entonces nosotros estamos haciendo esto por cada sección sin conectarlo al paralelo, porque lo vamos a hacer cuando lleguemos allá. Y vas a ver cuál es el centro del prólogo de Juan, cuál es la idea central, que en realidad está muy clara desde el inicio, pero él lo va cerrando para llegar ahí. Si te acuerdas, dijimos también que el prólogo tiene una estructura donde es verbo, testigo, verbo, testigo. ¿Quién es el testigo? Juan el Bautista, ¿sí? Entonces cuando terminemos 4 y 5, el 6 de repente cambia de tema y Juan empieza a hablar de Juan el Bautista y luego regresa a hablar del verbo, luego otra vez de Juan y luego del verbo, ¿sí? Esto es a propósito, ¿sí? Y vamos a ver por qué lo hace, no ahorita, pero lo vamos a ir viendo. Entonces acuérdate que decíamos que es importante que tú fueras leyendo en tu casa Juan y que fueras haciéndole preguntas. Por lo general leemos las porciones de la Biblia y las pasamos muy rápido porque creemos entender lo que dice, no tengo la idea general, ¿sí? Pero cuando uno empieza a preguntarle a la Biblia qué significa lo que está diciendo, vas a encontrar mucha riqueza en ella, ¿sí? Este prólogo de Juan, no sé cuántas veces han leído el Evangelio de Juan los que estamos aquí. En lo personal yo lo había leído varias veces, es de mis evangelios favoritos, pero nunca me había puesto a estudiarlo pedacito por pedacito. Y entonces cuando lo empiezas a estudiar pedazo por pedazo y haces preguntas, te das cuenta que hay muchas cosas que simplemente pasas y dices, sí, obvio, o sea, claro. Sí, como en este caso, en los versículos que hoy vamos a leer, si me acompañas, versículo 4 y 5, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Entonces tú y yo leemos esto y obvio, o sea, pues en Cristo está la vida y Él es luz y obvio. Pero en realidad hay muchas preguntas que hacer aquí, ¿sí? Entonces, haciendo como una recapitulación, porque recuerda que no estamos cortando temas, sino que Juan lleva una secuencia en su pensamiento. La semana pasada abordamos los dos primeros versículos, los tres primeros, 1, 2 y 3. Y, antepasada, es cierto, la sesión pasada de Juan, abordamos los tres primeros versículos y hablamos acerca del verbo, hablamos de que era en el principio, de que estaba con Dios y de que era Dios. Entonces resumimos la enseñanza de la sesión pasada así: la palabra verbo también se puede traducir como palabra, literalmente. Y entonces para Juan, logos, verbo o palabra, hace referencia a la palabra de Dios que crea, revela y liberta. Es decir, cuando Juan está hablando de Jesús, cuando Juan está hablando de Cristo, en su mente siempre hay esta acción. Cristo crea, Cristo revela, Cristo liberta, Cristo trae salvación, ¿sí? Por eso utiliza esta palabra para escribirlo, por eso escoge logos, ¿sí? Porque la palabra crea, revela y liberta. Lo mismo que Cristo hace, crea, revela y liberta, salva. Segundo, todos nos mostramos a través de nuestras palabras. Y ya que Jesús es la palabra viva de Dios, Dios siempre ha sido como Jesús. Es decir, cuando tú y yo abordamos los evangelios y vemos la vida de Jesús ahí plasmada, lo que estamos viendo es a Dios Padre, a Dios mismo. ¿Cómo es Dios? No solo como una
una presencia o un ser sobrenatural que vive allá no sé dónde y que causa mucho temor. En la mañana Aria me preguntaba, oye papá, pero ¿por qué Dios no nos habla? O sea, ¿por qué nosotros le hablamos y Dios no nos responde? ¿Por qué no nos contesta? ¿Sí? Entonces le platiqué la historia, no sé si tú recuerdas, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y llegan y Dios les habla. Sí, pero lo que sucede es que cuando Dios les habla, el monte se cubre de humo, truenos, fuego, todo tiembla, todo se estremece y el pueblo dice, ay, o sea, mejor no, ve tú Moisés porque esto da mucho miedo, que te hable a ti, así no. ¿Sí? Y entonces a partir de ese punto, Dios empieza a utilizar intermediarios. ¿Por qué? Porque como seres humanos no tenemos la capacidad de soportar que Dios hable. Imagínate que Dios hablara en su voz. Yo le decía a Aria, ¿te acuerdas? O sea, ve a Maya y Maya habla así, chiquitito, ti. Y luego vas creciendo y tu voz se va haciendo así. Pero imagínate ahora Dios, que es más grande que cualquier otra cosa. Cuando Él habla, todo se estremece, todo truena, todo retumba. Y entonces para nosotros sería llenarnos de terror, porque esa es la palabra correcta, terror. Y como Dios sabe eso, entonces es lo que Calvino decía, ¿te acuerdas que Dios se acopla, nos habla como si fuéramos bebés, como tú y yo le hablamos a un bebé? Sabemos hablar bien, pero a un bebé le decimos, Dios hace lo mismo. Él sabe que su voz es tan terrible para nosotros que utiliza intermediarios. En este caso el intermediario es Cristo hecho hombre. Él es la revelación del Padre, ¿sí? Entonces, leíamos ahí de Thomas Oden que dice, Dios es como Cristo, Dios es como Jesús, y en Él no hay nada que no sea como Jesús. Y esto es importante, porque generalmente tú y yo leemos el Antiguo Testamento y desconectamos muchas veces al Dios del Antiguo Testamento del Dios del Nuevo, aún inconscientemente. El Dios del Antiguo Testamento mataba, mandaba a matar, y decimos, ese Dios es muy sanguinario, pero ya el Dios del Nuevo Testamento... No. Es el mismo Dios, ¿sí? La diferencia radica en que Jesús toma todo ese castigo y lo lleva sobre Él, ¿sí? Dios no cambió, sino que al saber Él que nosotros no podemos cumplir con la ley, Él proveyó a quien sí podía, a Dios hecho hombre, a Jesús encarnado, ¿sí? 3, aprendimos que en estos 3 versículos que Cristo es Dios mismo y no un ser creado, ¿sí? No es que en algún momento Cristo no existió, ¿sí? Cristo es Dios mismo. Y eso nos lleva a lo último. Aprendimos que Dios ha existido por toda la eternidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay un punto en la historia del mundo, del universo, o fuera de la historia, o fuera del tiempo, en que Dios no haya sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es Dios. Cuando tú y yo pensamos en Dios, pensamos en 3 personas, ¿sí? Una esencia, pero 3 personas, ¿sí? Ok, entonces eso es lo que estamos aprendiendo o aprendimos en los versículos anteriores a manera resumida, ¿sí? En estos 2 versículos, 4 y 5, vamos a tener otros 3 temas que son centrales en el Evangelio de Juan y que de hecho son como los puntos pivote del Evangelio de Juan. Sí, vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver que Jesús tiene vida, vamos a ver que Jesús es luz y vamos a ver que las tinieblas se oponen a la luz. Sí, esas son las 3 ideas centrales que vamos a ver en estos 2 versículos. Sí, acuérdate que el prólogo te muestra conceptos claves. Aquí hay 3 conceptos claves. Jesús tiene vida, Jesús es luz y las tinieblas se oponen a la luz, ¿sí? Entonces vamos sobre el primero. Jesús tiene vida. Esto está inmediatamente en el versículo 4. Dice, en Él estaba la vida, ¿sí? Obviamente tú y yo leemos esto y muchas veces no nos preguntamos qué significa que en Él estaba la vida. ¿Sí? ¿Significa que solo Cristo estaba vivo en algún momento y todos los demás estaban no vivos? ¿O está Juan nada más hablando de vida eterna? En Él estaba la vida y está hablando de vida eterna, ¿sí? Entonces, esto a ti y a mí nos puede sonar extraño porque podríamos pensar que todos tenemos vida, ¿no? O sea, todos estamos vivos, ¿o no? ¿Alguien aquí no está vivo? Todos estamos vivos, entonces decir, en Él estaba la vida es como, o sea, sí, pero pues yo también estoy vivo. Pero la idea central de la Biblia, y sobre todo con un énfasis muy marcado en Juan, es que solo Dios tiene vida en Él mismo. En Juan 5:26, Cristo está hablando y dice,
Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo tener vida en Él mismo. ¿Sí? Es decir, tú y yo tenemos vida física como un don de Dios. ¿Sí? Todo lo que está vivo lo está porque Dios derrama de la vida que hay en Él. ¿Sí? Es lo mismo que expresa Pablo en Hechos. Te leo Hechos 17 y te lo parafraseo. Puedes leer del 24 al 28, pero te lo estoy parafraseando aquí corto. Y es Pablo hablando a los atenienses y dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay no es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, obviamente Pablo no le está diciendo a los atenienses: todos ustedes son salvos porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. No, lo que Pablo está diciendo es: si ustedes están vivos, es porque Dios ha dado de su vida para que ustedes puedan vivir, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es que la vida de Dios, y lo que está diciendo Juan es: la vida de Dios es totalmente independiente de todo lo que lo rodea. La vida de Dios es totalmente independiente, ¿sí? Nadie puede quitarle la vida a Dios, ni puede impedirle darla. Y eso es lo que Cristo va a decir más adelante en Juan, ¿sí? Nadie me quita mi vida, sino que yo la doy. Nadie puede quitarle la vida a Dios. A diferencia de Dios, tú y yo tenemos vida dependiente, ¿sí? Ninguno de nosotros está vivo por nosotros mismos. Estamos vivos porque Dios nos da aliento y vida y todas las cosas. En el momento que a Dios ya no le plazca darnos vida, ¿qué va a pasar? Se te acabó la vida, ¿sí? Tú no tienes vida, ni yo tengo vida en mí mismo para decir: ok, tú ya no me quisiste dar, pero yo tengo la mía y voy a seguir viviendo. No tengo vida en mí mismo. Mi vida depende de lo que Dios ha dado. El único que tiene vida en Él mismo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, ¿sí? Pero cuando hablamos de la vida de Dios y cuando hablamos que Dios tiene vida eterna, no solo hablamos de duración, porque generalmente relacionamos eternidad con algo que dura para siempre, ¿sí? Hablamos también de calidad. No tiene principio, no tiene fin, pero aparte es una vida de otro nivel, por así decirlo, ¿sí? Y esta es la vida a la que Juan nos invita a vivir en Cristo. La vida de Dios en nosotros es lo que Juan nos invita a vivir y es lo que Cristo nos otorga. Y en sí mismo ya es algo asombroso si tú y yo pensamos que no solo es que tengamos vida que dura para siempre, porque esa todo el mundo la va a tener, ya sea en el cielo o en el infierno, todos van a vivir para siempre, pero vas a tener la misma calidad de vida, el mismo tipo de vida que Dios, porque estás unido a Cristo. Eso ya es algo que es como boom, o sea, en mí está la vida de Dios. El puritano Henry Scougal define la salvación como la vida de Dios en el alma del hombre. Salvación es la vida de Dios puesta en el alma del hombre, ¿sí? Por alma entendemos tres cosas: afectos, mente, manos. Afectos, mente, manos. Esto quiere decir que cuando hablamos de vida eterna, de que tú y yo tenemos vida eterna en Cristo, lo que estamos diciendo es que todo aquello que anhelamos, la manera de pensar del mundo, nuestra perspectiva de lo que nos rodea y nuestra manera de actuar son transformados. Ahora están en sintonía con Dios, porque es su vida en nosotros. ¿Qué significa estar en sintonía con Dios? Significa ser hechos a la imagen de Cristo, porque fue lo que Juan estableció al principio, ¿sí? Jesús es como Dios y en Dios no hay nada que no sea como Jesús, ¿sí? Entonces, muchas veces tú y yo creemos, y la gente en general fuera de la iglesia cree que venir a Cristo y venir a la iglesia y hacerse cristiano te quita la vida, le quita lo divertido al mundo y todo está bien aburrido y no puedes hacer esto y no puedes hacer aquello y no puedes... Pero la verdad es que si lo piensas es totalmente ilógico, ¿sí? ¿Te acuerdas que en 1 de Timoteo Pablo dice que le ha sido encomendado el evangelio del Dios bendito, que se traduce literalmente como el Dios feliz? O sea, Pablo lo que está diciendo es: Dios es completamente, plenamente, en sí mismo y por sí mismo feliz.
Él no necesita nada. Él es pleno y feliz en sí mismo. Y de esa plenitud, y de esa felicidad, y de ese gozo, es el que nos da. Entonces, cuando tú y yo decimos, tengo vida eterna, eso debería aumentar en nosotros nuestra capacidad para el gozo exponencialmente. El pecado mata y absorbe nuestra vida, pero Cristo nos llena de asombro y de propósito. Fuera de Cristo, el gozo depende de las circunstancias externas, de cómo me va, de cómo estoy, de cómo me siento, de qué pasa a mi alrededor. Pero en Cristo, el gozo es el resultado de la bendición interna que el Espíritu pone en mí. El gozo es el resultado de que tengo la vida de Cristo, vida eterna. Sí, Dios está haciéndome partícipe de su vida, y Dios en Él mismo, en su vida eterna, es totalmente gozoso, totalmente pleno, totalmente feliz. Sí, Él no necesita nada, y de eso mismo Él nos da. Sí, entonces, cuando decimos que Jesús tiene vida, estamos hablando de que Él es el único que tiene vida en sí mismo, vida natural y vida espiritual, pero que la vida que Jesús tiene es una vida de otro nivel, de otra calidad. Sí, todas las personas que están vivas porque Dios les da aliento, y todas las personas que han sido vivificadas en Cristo están vivificadas en Cristo porque están en Cristo, valga la redundancia. Sí, fuera de Él no hay vida de ningún tipo. ¿Sí? Segundo, el segundo concepto que dijimos que íbamos a ver es el de Jesús es luz. Y esto lo ves ahí luego, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que Jesús es luz? ¿Sí? ¿Qué significa que esa vida es luz? La conexión que Juan hace es, la vida en Cristo viene como luz brillando en la oscuridad. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta vida que está en Cristo viene a nosotros como luz que brilla. Ahora, tú y yo entendemos la luz porque es una figura que se ha usado por toda la historia de la humanidad y tiene muchos significados, y hay luz es bueno, oscuridad es malo, luz es conocimiento, oscuridad es ignorancia, y hay muchas de estas ideas flotando en nuestra mente cuando hablamos de luz, sobre todo en un pasaje como Juan. Pero la pregunta correcta que debemos de hacer es, ¿qué quiere decir para Juan? Cuando tú y yo abordamos la Biblia, ¿sí?, no se trata de lo que yo entiendo. No es que para mí luz significa conocimiento y sabiduría, y no. Juan tiene una idea en su mente, y la pregunta clave es, ¿qué significa para Juan que Jesús es luz? ¿Sí? Entonces, Jesús es luz. Esta metáfora está basada en una metáfora del Antiguo Testamento, que es la presencia de Dios es luz. Y puedes pensar en la columna de fuego en medio del desierto. ¿Qué hacía? Alumbraba. Puedes pensar en la Shekinah, que dice que alumbraba, ¿sí? Puedes pensar en muchas de las teofanías, cuando Dios se aparece en el Antiguo Testamento y se aparece como luz. Puedes pensar en Moisés cuando sube al monte y luego baja y dice que su rostro resplandece porque estaba en la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento esta idea es clara, la presencia de Dios es luz. Juan está conectando esto, ¿sí? Y hay tres significados principales para esta metáfora en el Antiguo Testamento y que Juan trae a Cristo a lo largo de su evangelio. La primera es que la presencia de Dios es luz, ¿sí? Que es lo que acabamos de hablar. La presencia de Dios es luz, ¿sí? La luz viene de Dios y de las fuentes naturales que Él creó. Es decir, no hay ni una sola fuente de luz existente que Dios no haya creado, que no reciba su luz de Dios. ¿Te acuerdas que cuando pasábamos por Génesis veíamos que en el día 1 Dios creó la luz, y hasta el día 4 Dios crea el sol y la luna? ¿Por qué? Porque la luz no viene primeramente del sol, la luz viene de Dios, y después Él crea algo para que cargue esa luz. Ok, ahí está el sol y le pongo mi luz, lo cargo, dale vueltas, ¿sí? Pero la luz viene de Él. Entonces, Jesús, que es el Verbo, que es el Hijo de Dios, quien está con el Padre y en unidad con Él, es quien alumbra al pueblo ahora. Su presencia alumbra a su pueblo.
Tal como mencionábamos ahorita en el pilar en el desierto, no solo los calentaba, sino que también los alumbraba. De esa misma manera Jesús nos alumbra a ti y a mí hoy. Si tú y yo venimos a Cristo en fe y le seguimos como discípulos, Él será una luz que nos guíe en caminos de justicia por amor de su nombre, como dice el Salmo 23. ¿Sí? Él es la luz. Cuando tú y yo queremos saber cómo puedo agradar a Dios, qué debo de hacer en esta situación, qué no debo de hacer, qué debo de decir, cómo debo de responder, cómo debo comportarme, ¿a quién debo voltear a ver? A Jesús, a Cristo. Él alumbra el camino. ¿Sí? Su presencia es luz. Segundo, la luz de Dios produce iluminación o revelación. ¿Sí? La luz de Dios produce iluminación o revelación. Acuérdate, estamos hablando que la luz de Dios es Jesús, la luz de Dios es Cristo. Entonces Cristo, como quien descendió del cielo, proclama lo que es verdad sobre el Padre. Aquellos que crean en Cristo no andarán más en tinieblas de incredulidad o en malentendidos sobre Dios. ¿Sí? Él vino a curar ceguera física y espiritual. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Ya habíamos pasado por este pasaje cuando estuvimos estudiando el Benedictus de Lucas y decíamos que lo que está diciendo aquí Isaías no es tanto que estaban hundidos en pecado como tal, sino que estaban totalmente perdidos, ignorantes, no sabían a dónde iban, no tenían idea de nada. Cuando habla aquí Isaías de tinieblas y de sombra de muerte, habla de una oscuridad tan densa que no se puede ver absolutamente nada. Y en esa oscuridad viene Cristo a revelar quién es el Padre. Entonces, el punto aquí esencial es este: cuando tú y yo venimos a Cristo y creemos en Él, ¿sí? Ya no estamos en ignorancia de quién es Dios y ya no andamos en malentendidos de quién es Dios. ¿Sí? Tercero, la luz de Dios produce una vida justa. ¿Sí? La luz de Dios produce una vida justa. Jesús tiene vida en sí mismo y concede esta vida a aquellos que confían en Él. Las plantas, tú pones una planta y la planta no conscientemente, no tiene que pensar conscientemente en tomar la luz, ¿verdad? Que, ¿alguna vez has visto una planta así? Voy a absorber la luz del sol para... No, ¿verdad? Nadie, nunca. La planta simplemente está en la luz y al recibir la luz puede producir alimentos y puede crecer, ¿sí? De igual manera tú y yo, al venir a Cristo, lo único que debemos de hacer es permanecer en Él, permanecer en su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, nada más. Él mismo produce en nosotros una vida justa. La luz de Cristo posee un poder que ninguna otra religión o filosofía tiene, ¿sí? Philip Mauro, que escribe acerca de la palabra, de la doctrina de la palabra, dice: nunca se ha escuchado a un hombre testificar que había sido miserable y desesperado, un esclavo del pecado, y que había continuado en la oscuridad espiritual hasta que sus ojos fueron abiertos por la gran verdad de que 2 y 2 hacen 4, o que 3 ángulos de un triángulo son iguales a 2 ángulos rectángulos, y que así su vida había sido transformada, su alma librada de la esclavitud y su corazón lleno de gozo y paz en la creencia. ¿Qué está diciendo Philip Mauro? ¿2 y 2 son 4? Sí, es verdad. Sí. 3 ángulos rectángulos de un triángulo son igual a 2 ángulos rectángulos. Sí, es verdad. Sí. Pero esas verdades no traen consigo nada más. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero no producen nada. A diferencia de la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio nos transforma totalmente, simplemente porque es verdad. ¿Sí? Solo por eso, al escuchar tú y yo la verdad del Evangelio y el Espíritu hacer su obra en nosotros, somos transformados. Nuestra vida es cambiada. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. ¿Quién hace la obra? Su palabra hace la obra.
Pero fíjate que hay una clave, porque Pablo está alabando a los tesalonicenses y le está diciendo que dan gracias a Dios, porque cuando escucharon su predicación no la recibieron como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Entonces aquí hay una clave, y es la actitud con la que tú y yo recibimos la palabra, ¿sí? Cuando tú y yo escuchamos la palabra expuesta, cuando escuchamos una predicación, una enseñanza, una clase, lo que sea, y alguien está predicando fielmente desde la palabra, tú debes de escuchar eso como palabra de Dios, ¿sí? Si tú y yo abordamos la palabra y el mensaje y la predicación como algo que ya me sé porque toda la vida me lo he enseñado y tengo 50 años de cristiano y no lo estás recibiendo como palabra de Dios. Los tesoros de la palabra de Dios son inagotables. Puedes leer la Biblia todas las veces que quieras y nunca la vas a terminar de exprimir. Entonces, cuando yo me siento bajo la predicación de la palabra fiel, yo debo de recibirla con asombro. Esta es palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué hay nuevo para mí? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que recordar? Porque a lo mejor ya lo sabías, puede ser que ya lo supieras todo, ¿sí? Digo, lo dudo mucho, no creo que haya alguien que lo sepa todo, pero tal vez ya sabías muchas cosas. Y de todas formas tienes que recordarlo, si es lo que Dios está poniendo para enseñar, es lo que tú y yo necesitamos, si Dios no se equivoca. Entonces, esta es nuestra segunda idea. Jesús es luz. Y cuando hablamos de que Jesús es luz, hablamos de tres consecuencias principales. Él nos alumbra, Él nos guía, Él nos dice por dónde ir, cómo ir, a dónde ir, ¿sí? Cómo comportarme. Hablamos de que Él nos revela al Padre. En Jesús podemos ver totalmente quién Dios es, ¿sí? Y también hablamos de que Jesús mismo produce vida en nosotros, sin necesidad de que tú y yo hagamos nada. Él produce vida, ¿sí? Ahora pasamos al tercer concepto en estos versículos, que está ahí en el versículo 5. Dice, la luz, Jesús, brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Entonces el tercer concepto es, las tinieblas se oponen a la luz, ¿sí? Las tinieblas son una fuerza, las tinieblas no son una fuerza igual, pero opuesta a la luz, que generalmente es como tú y yo tendemos a verlo, ¿sí? Luz, oscuridad, y como que son opuestas, ¿no? Y están ahí combatiendo entre ellas. No sé cuándo tú has visto que llegas a un cuarto oscuro, prendes la luz y se ve como que la sombra se defiende y como que no sé, ¿a alguien le ha pasado eso? ¿Qué pasa cuando prendes la luz en un cuarto oscuro? La oscuridad se desvanece, así tal cual. La luz y la oscuridad no son fuerzas iguales, pero opuestas, ¿sí? Si la luz es el conocimiento de Dios, las tinieblas representan la ignorancia en la que el mundo perece. Las tinieblas representan el dominio de la muerte, ¿sí? No es una fuerza igual pero opuesta a Cristo o a Dios. Es algo que existe y que Juan va a tomar muy en serio en el Evangelio y la Biblia toma muy en serio, pero no es igual y opuesto. O sea, son igual de fuertes, pero no, ¿sí? Es algo que está, pero que para Dios no representa ningún problema, ¿sí? Ahora, aquí hay algo que me gustaría como aclarar. En la versión NBLA dice, las tinieblas no la comprendieron. Si no mal recuerdo, en la Reina Valera está diferente. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. No la vencieron. Entonces, lo correcto es tomar, no vencieron contra ella. ¿Por qué? Porque si tomáramos la palabra ahí en griego, como comprendieron, como lo hace la NBLA, si las tinieblas no la comprendieron, entonces estaríamos igualando las tinieblas con un grupo de personas, ¿sí? Y no tiene fundamento en el Evangelio de Juan, ya que Juan en repetidas ocasiones va a hablar de que Cristo vino para traer a las personas de las tinieblas a la luz, ¿sí? O sea, Cristo viene a sacar personas de las tinieblas a la luz. Las tinieblas no es un grupo de personas, es un estado, ¿sí? Entonces no hablamos de que las tinieblas no comprenden la luz, sino de que las tinieblas se oponen, pero no vencen la luz, ¿sí? Entonces, para Juan, la luz y la oscuridad existen, ¿sí? Y Juan reconoce el poder de las tinieblas. La oscuridad no es solo ausencia de luz, sino una maldad activa. Y lo vas a ver a lo largo. ¿Qué significa una maldad activa? Es decir, algo que en un estado en el que estamos y que activamente participamos. Más adelante lo vas a ver cuando dice que los hombres... de hecho aquí lo tengo, mira. Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
pues sus acciones eran malas. Esto es Juan 3:19. ¿Sí? Entonces la oscuridad, las tinieblas, es una maldad activa. ¿Sí? Sus obras eran malas. No era simplemente que estaban en ignorancia y pues ahí no. En ese estado de tinieblas hacían, o su comportamiento era malo, igual que el tuyo y el mío, como dice después Pablo en todas sus cartas, ¿no? Esto eran ustedes en otro tiempo, ¿sí? O andábamos todos como hijos de ira o en fornicaciones, como todos, ¿sí? Todos estábamos en ese estado de tinieblas en el que no solo soy ignorante, sino que activamente soy malo, ¿sí? Entonces Cristo viene como luz de vida y esta luz expone nuestra oscuridad. Lo que nos condena es nuestra respuesta a la venida de Cristo. Lo que nos condena es cómo respondemos a esa luz que ha venido. Muchas veces decimos, no, es que la gente es básicamente buena. Los hombres son buenos, como en esencia son buenos. O sea, hay gente mala, pero en general todos son así como buenos. Y a veces la gente que es muy mala es porque está poseída o hay demonios. Y esos son los muy malos. Sí, pero la gente en general pues es buena. O sea, tú volteas a tu alrededor y la gente... Pero en realidad, cuando alguien diga eso, lo único que tenemos que hacer es recordar el testimonio de la palabra acerca de Cristo. ¿Sí? Y recordar lo que la gente le hizo a Cristo, lo mismo que tú y yo lo hubiéramos hecho. Él vino sin pecado, sanó y mostró el camino hacia Dios. ¿Sí? Él vino como luz brillando en la oscuridad. Y porque vino como luz brillando en la oscuridad, fue asesinado por la humanidad. ¿Sí? Por esa misma razón de que vino sin pecado, que sanó, que mostró el camino a Cristo, eso fue lo que hizo que los hombres respondieran a Él y lo llevaran a la cruz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, exactamente. Entonces, lo primero que tú y yo necesitamos hacer para responder de manera correcta a la luz de Cristo es reconocer nuestra maldad. Sí, si tú estás hoy aquí y crees que no eres tan malo, o crees que cuando volteas alrededor hay gente más mala que tú, entonces todavía no has entendido el sacrificio de Cristo. No hay nadie más malo que tú. No hay nadie más malo que yo. Nadie. Santiago dice que el que quebranta la ley en un punto se hace culpable de toda la ley. Entonces no hay nadie más malo, porque la ley nos juzga a todos iguales. Mentiste, eres culpable de toda la ley. Asesinaste, eres culpable de toda la ley, exactamente igual que el que mintió, o que envidió, ¿sí? O que no honró a sus padres, exactamente igual. Entonces lo primero que tú y yo tenemos que hacer para responder correctamente al sacrificio de Cristo, a su luz, a su amor, es reconocer mi maldad. Soy malo y no hay nadie más malo que yo en esta tierra. Nadie. Mencióname a quien tú quieras. No hay nadie más malo que yo. Yo soy lo más malo que hay. ¿Sí? Y sin embargo, Cristo ha venido a salvarme. Y por eso yo me humillo ante Él. Admito mi necesidad de su gracia. No necesito poquita gracia, la necesito toda, completa. Porque soy lo más malo de lo malo. ¿Sí? Y entonces puedo verdaderamente recibir su luz y su vida. Entonces, punto clave aquí es, si tú crees por algún momento que no eres tan malo, o si al voltear a ver a los demás, crees que eres igual que los demás, ¿sí? En el sentido de, pues él también peca, pues estamos igual. No, pues él es peor que yo, porque no has entendido la gracia de Dios. No hay nadie más pecador que tú. En mi caso no hay nadie más pecador que yo, ¿sí? Y yo lo sé por propia experiencia. Y entonces sé que necesito toda la gracia de Dios. Todo su amor y todo su sacrificio lo necesito. ¿Sí? Y cada uno de nosotros debe ser consciente de esa misma verdad. ¿Sí? Aún en Cristo sigo fallando. Aún en Cristo sigo volviendo al pecado. ¿Sí? Ahora imagínate si no estuviera en Cristo, estaría totalmente hundido y sumido en las tinieblas, tal como Juan lo dice. ¿Sí? Entonces el primer paso para responder correctamente es reconocer mi maldad. ¿Sí? Punto clave aquí de las tinieblas es un estado de ignorancia y de maldad activa, en el que todos los hombres estamos,
pero no representa un problema para Dios, ¿sí? Ahora, hasta ahorita tú y yo hemos hablado de la vida de Dios en nosotros, que aumenta exponencialmente nuestro gozo, ¿no? Pero yo te quiero hacer la pregunta, ¿cuántos de aquí se levantan en la mañana con un gozo exponencial? Te despiertas, no sé, a las 7, 8, 9, 10 y ¡wow! ¡Qué increíble día! Puedo respirar, el sol está brillando, wow, otra vez soy papá, un día más, soy mamá, un día más, soy hijo, trabajador o estudiante, qué increíble, o sea, puedo moverme, mira mis dedos, wow, o sea, ¿cuántos se levantan así? ¿No? Yo creo que muy pocos. Generalmente tú y yo nos levantamos y es como, otra vez tengo que ir a trabajar, o ya está, en mi caso ya estaría ahí acostado al lado de la cama en su sillón, papi, ¿me das a desayunar? ¿Me das algo de...? Y es como, empieza de nuevo, ¿sí? Pero ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué despertamos día tras día y en vez de vivir en asombro constante y en vez de vivir en un wow, o sea, digo, porque si lo piensas un momento, así como que toma un momento y piensa, todos los días me despierto y todos los días Dios hizo que el sol salga otra vez, que yo pueda respirar, que me pueda mover, que tenga familia, que tenga una casa, que tenga manos que sirven, que pueda ver, que pueda respirar, ¿sí? En mi caso, que tenga 2 hijas, que esté casado, o sea, Dios hizo todo eso, ¿sí? En el caso de otros, que tenga papá, mamá, que tenga una casa, que tenga amigos, que tenga hermanos, que tenga un trabajo, porque mucha gente quisiera un trabajo, ¿sí? Y que ese trabajo me permita glorificarle y que sea libre para ir y venir y para poder hablar de Dios, y que si lo piensas un momento es algo asombroso. El problema es que estamos acostumbrados. Todos los días me levanto lo mismo. ¿Por qué sería asombroso? Sí. También hemos hablado de que la luz de Cristo produce en nosotros un conocimiento correcto de Dios, sí. Pero la pregunta aquí es, ¿cuánto conocemos de Dios? ¿Sí? ¿Qué tanto lo conocemos? ¿Y qué tanto de lo que sabemos es correcto respecto a lo que Dios ha dicho de Él mismo en la palabra? Porque te acuerdas que decíamos que la luz de Dios produce revelación, produce iluminación. Y parte de esto es que no vamos a andar en malentendidos acerca de Dios. ¿Cuántos malentendidos acerca de Dios tenemos o hemos tenido? Yo he tenido algunos, ¿sí? Y a veces cuesta trabajo quitar los malentendidos, ¿sí? Porque han estado ahí todo el tiempo y a veces como, no sé si me gusta más mi malentendido o lo que sí dice, o sea, no sé, ¿sí? ¿Qué tanto conocemos a Dios? Ahora, también dijimos que la luz de Dios produce en nosotros una vida justa, pero yo no sé cuántos de ustedes ven su vida y digan, no, sí, la verdad mi vida sí es una vida justa, sí me ando pareciendo a Cristo. Yo sinceramente, no mucho, ¿sí? Y siempre me recuerdo de el escritor de Sublime Gracia, que acabo de olvidar, John Newton, que dice, no soy lo que quisiera ser, pero por su gracia no soy lo que antes fui, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer o qué podemos hacer para experimentar todo esto que se supone que la luz de Dios, la vida de Dios nos conceden en Cristo? ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer? ¿Por qué no lo experimento día con día? ¿O por qué mi vida no se ve como muy justa? ¿O no conozco a Dios tanto? ¿O de repente dicen una cosa de Dios y les creo y luego dicen otra diferente y también les creo y ya no sé qué creer porque ando ahí hecho bolas con mis creencias? ¿Sí? ¿Qué pasa? Y la respuesta me gustaría ejemplificarla con el testimonio de Agustín de Hipona, que fue uno de los grandes teólogos del siglo V. Agustín, si alguien ha leído las Confesiones de San Agustín, son muy buenas. Si no las has leído, léelas, están súper interesantes, porque Agustín era una persona muy, muy, muy inteligente, sumamente inteligente, ¿sí? Agustín estudió filosofía, Agustín inventó la homilética, o sea, Agustín era una persona sumamente capaz, pero con una vida totalmente impía, ¿sí? Y Agustín mismo relata en sus confesiones que su mamá era cristiana y su mamá lloraba continuamente por su conversión, ¿sí? Él sabía que su mamá quería acercar a Cristo, pero él no encontraba en el cristianismo, con su grande mente
en tinieblas, que justamente es lo que estaba pasando. No le encontraba ningún sentido. Pero, por amor a su mamá, decidió escuchar a Ambrosio, que era uno de los obispos en Milán. Y entonces dice Agustín en sus confesiones que un día él estaba sentado con un amigo suyo y estaba doliéndose mucho porque no encontraba en su vida satisfacción, no encontraba en su vida nada. O sea, él simplemente se sentía vacío, totalmente desolado, sin esperanza. Sí, y de hecho narra ahí que él le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo vas a estar enojado conmigo para hacerme sentir así? O sea, y no era que Agustín fuera cristiano, en ese momento no era cristiano, pero había estado escuchando la predicación de Ambrosio. Y entonces dice que, doliéndose de esto, alcanza a escuchar al lado de una cerca que está ahí unos niños que están cantando Tole Lege, Tole Lege. Y dice él que nunca había escuchado eso. Y se preguntó: ¿será que es un juego de niños? Pero no me acuerdo nunca haber escuchado esta canción de juego de niños. Tole Lege significa toma y lee. Entonces dice Agustín que salió corriendo y tomó un pedazo de la Biblia que tenía, y era Romanos 13, y leyó así: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo, y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Te cito a Agustín literalmente, dice: no quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia, como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Entonces tú y yo hablamos de que el mundo no puede vencer la luz de Cristo, pero muchas veces tú y yo descuidamos la luz de Cristo. La pregunta para ti, para mí es: ¿estamos buscando crecer en gracia a través de la luz que brilla en la palabra de Dios? ¿Estamos caminando en la luz? Es decir, ¿estamos caminando conscientemente en comunión con Dios, obediencia a su palabra y sintonía con su espíritu? La vida se hace monótona y se hace aburrida y se hace tediosa y no conocemos a Dios. ¿Y por qué? Porque empezamos a desconectarnos de Dios. ¿Te acuerdas que dijimos que salvación es la vida de Dios en el alma del hombre? ¿Sí? Es decir, la vida de Dios en mis afectos, en mi mente y en mis manos. Pero ¿cómo voy a tener esta vida de Dios? O sea, ¿cómo mis afectos, mi mente y mis manos van a ser transformadas si no permanezco en la luz, si no permanezco en la palabra? Entonces el consejo para ti y para mí es el mismo consejo que escuchó Agustín. Si quieres tú por casualidad, dudo mucho que haya sido casualidad, pero el consejo es tole lege. Significa toma y lee. Toma y lee la palabra de salvación que nos revela la gloria y gracia de Dios y que nos guía a una vida más abundante en Cristo. Ahora, ya sé que este consejo no es así como que no puede ser, nunca lo había pensado. Sí, todos sabemos que leer la Biblia es una disciplina cristiana, es algo que debemos de hacer. El problema es que no lo hacemos. Porque muchas veces lo hacemos y nomás es como... Y la Biblia en realidad no me provee nada refrescante. O sea, esto ya lo había leído. Sí, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en la oscuridad y las tinieblas, sí, amén, gloria a Dios, y me fui. ¿Sí? Entonces, te quiero dar como algunos consejos sobre cómo puedes hacer tu lectura de la Biblia más refrescante. No te voy a dar aquí la clave secreta para que la Biblia se... No. Sí. Pero sí quiero ser muy enfático en que tú y yo debemos leer la palabra. Sí. Es parte de lo que nos va a hacer crecer y nos va a llenar de asombro, porque cada vez que tú vengas, y no sé si lo habías pensado, pero estás pasando en Juan y dice: en él estaba la vida. Sí. No hay vida en mí mismo, mi vida no es mía. Cada vez que yo me levanto en la mañana, ya es así como que, gracias, o sea, quisiste darme vida otro día, tu vida, porque yo no tengo vida. Sí, y eso ya es suficiente para llenarme de asombro y hacer lo que sigue de una manera agradecida. ¿Sí? Entonces, primer consejo, antes de empezar a leer tu Biblia, ora. Ojo que la lectura de la Biblia es diaria, no como tienes que leer. Pero ¿quieres vivir en asombro? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres experimentar gozo exponencial? Ve a la palabra.
La palabra nos revela a Jesús y Jesús nos revela al Padre. La palabra nos da vida, sí, vida eterna. Acuérdate, calidad de vida. Entonces, primero, ora. El Salmo 119:18 es una buena oración. Tú y yo tenemos una mala concepción y nuestra mala concepción es que creer que repetir oraciones es malo. No es malo, ¿sí? Cuando Jesús dice que no repitan, dice vanas repeticiones. La clave está en vanas, ¿sí? ¿De qué te sirve repetir todo eso? Para nada. Sin embargo, si yo oro la Biblia, no hay nada vano en ello. Es la Biblia. Entonces el Salmo 119:18 es un buen salmo para que ores antes de leer tu Biblia. Y dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Sí, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender y aceptar el mensaje de la Biblia. Toda lectura bíblica comienza reconociendo esta verdad. Toda lectura bíblica comienza reconociendo que yo por mí mismo no puedo aceptar lo que la Biblia dice y no puedo vivir lo que la Biblia dice. Necesito al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ora. Segundo, busca entender. El hecho de que tú y yo necesitemos al Espíritu Santo para aceptar y vivir no significa que el Espíritu Santo anula el proceso natural de entender el pasaje por medio de nuestro esfuerzo y estudio, ¿sí? Segunda de Timoteo 2:15, Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Te checa palabras claves. Procura con diligencia. Procura, es decir, trabaja, esfuérzate, dale. Procura ¿cómo? Con diligencia. Quiere decir que hay un trabajo de parte de Timoteo, ¿sí? Y luego le dice aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué significa esta parte de no tener que avergonzarme y de estar aprobado? Significa que manejas con precisión la palabra de verdad, con precisión, es decir, respetando lo que la palabra dice de ella misma. No porque yo me pare y te lea la Biblia, ya la estoy usando con precisión. Si no respeto lo que la Biblia está diciendo de ella misma, si no respeto lo que el escritor original quiso decir, precisión es lo menos que tengo, ¿sí? No porque te lea un versículo, ya es bíblico. O porque te leí 58 versículos, mi predicación fue bíblica, para nada. Una predicación bíblica es una predicación en donde la palabra se usa con precisión, ¿sí? Y precisión hace referencia a respetar lo que la palabra dice de ella misma, ¿sí? Aquí te voy a decir algo que puede que te sacuda, pero el Espíritu Santo no nos revela el significado del pasaje. El Espíritu Santo no revela el significado de los pasajes. Ese no es su trabajo. Es decir, yo no sé si tú alguna vez habías leído Juan 1, 2 y 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y de repente ya supe qué significa logos, de dónde viene, cómo es que lo usaba Heráclito, el filósofo griego, y cómo lo usan en la antigüedad. ¿A alguien le pasó eso alguna vez? No, a nadie, porque no es el trabajo del Espíritu Santo revelar el significado, ¿sí? El significado requiere trabajo de mi parte. El significado requiere que yo sea diligente en estudiar, que es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Procura con diligencia, ¿sí? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Me ilumina para que una vez que tengo el significado pueda aceptar y vivir ese significado, ¿sí? Entonces, ojo ahí, el Espíritu Santo no te va a revelar el significado del pasaje. Entender el significado del pasaje requiere que yo pueda estudiar, que yo pueda meterme de lleno en el libro, en el contexto, en los zapatos de lo que estoy leyendo, en los zapatos de quién está escribiendo, a quién le está escribiendo todo esto, ¿sí? Entonces busca entender. Aquí hay 3 cosas que hacer para buscar entender. Que es, 1, pregunta. ¿Sí? ¿A quién le preguntas? Pues primeramente a la Biblia. Hazle muchas preguntas a la Biblia. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Aquí qué está diciendo? O sea, pregunta. Y apunta tus preguntas. Te recomiendo que en tu lectura bíblica tengas un cuadernito de lectura bíblica en donde cada día que vayas leyendo vayas anotando el pasaje que leíste
y todas las preguntas que te hayan salido. No importa que no tengan respuesta, haz preguntas, ¿sí? Segundo, medita. Es decir, de la porción que leíste, dale vueltas en el día, ¿sí? Hoy leí esto, si me acuerdo, como que me quedaron estas dudas, como que entendí esto creo que se conecta con aquello, dale vueltas, medita en lo que leíste. Y tercero, memoriza. Escoge una parte de lo que leíste para memorizar. Somos muy buenos para memorizar lo que queremos. Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas, ¿no? Y ese me gusta, ¿sí? Confía en Dios y Él hará. Sí, ese me gusta, está bonito. Pero a ver, recítate algo de Crónicas. Sepa. ¿Por qué? Porque somos muy egocéntricos. Lo que se trata de mí está bonito, lo que no, ¿sí? Pero la Biblia en realidad testifica de una persona, no de ti, de mí, de Cristo. Toda la Biblia testifica de Cristo. Entonces toda la Biblia es útil que te la aprendas. Si hoy leíste Crónicas 1, que vas a encontrar por la genealogía, apréndete un pedazo de la genealogía, el que tú quieras, pero apréndetelo, ¿sí? Testifica de Cristo. ¿Cómo? Pues a lo mejor no sabes, pero te aseguro que testifica de Cristo, ¿sí? Y entonces memorízalo, ¿ok? Entonces 3 cosas que hacer en esta parte de entender: pregunta, medita, memoriza. Tercer consejo: lee porciones pequeñas, avanza de poquito en poquito en la palabra, ¿sí? Muchas veces estamos como desesperados y queremos leer la Biblia una vez en el año, 2 veces en el año, 3 veces en el año, y entonces avanzamos 4 capítulos al día, 5 capítulos al día, no sé, lo que tú quieras, y no sirve de mucho, la verdad, ¿sí? Si yo no le presto atención específica a la Biblia, de a ver, una porción pequeña y preguntar, meditar, memorizar, no sirve de mucho. Es bueno, qué bueno que lo hagas, pero es más provechoso que leas de poco en poco y hagas todo este proceso, ¿sí? Y último consejo: acércate a la iglesia. La iglesia no solamente existe para que nos veamos los domingos y seamos alimentados por la comida después, sino que la iglesia es una forma en que Dios nos cuida y nos guía en su palabra. Por eso, como creyentes, buscamos una iglesia fiel que esté centrada en la palabra, porque la iglesia es una forma en que Dios nos guarda. Entonces, si la iglesia, si la congregación de la que yo formo parte no está centrada en la palabra y anda ahí toda desbalagada, ¿de qué me va a cuidar? ¿De qué me va a guardar? ¿Cómo me va a guiar? No va a poder, ¿sí? Entonces, la iglesia es parte de lo que Dios ha instituido y que utiliza. Ahora, regresando a nuestro pasaje de Juan, encontramos temas centrales aquí en estos versículos. Encontramos vida, encontramos luz, encontramos tinieblas, y los vas a ver repetidos muchas veces. Pero no quiero que perdamos de vista el tema central de todo esto, el centro, que es Cristo. Jesús es el centro. Jesús es vida, en Él está la vida, Él es vida, Jesús es luz, ¿sí? Y Él viene para rescatar a su pueblo de las tinieblas, ¿sí? Este es el camino a la vida y la luz. Dejar de confiar en nosotros mismos o en cualquier cosa de este mundo que nos recomienda Dios y rendirnos en las manos de Cristo, ¿sí? Entonces, tú y yo no leemos la Biblia porque yo estoy leyendo la Biblia y yo me estoy transformando. No, leo la Biblia porque es la revelación de Dios. Y la Biblia me va a transformar. La palabra de Dios me va a transformar. Ella va a hacer su obra en mí, no yo. Ella va a hacer su obra en mí. Por eso me acerco a la palabra.